Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a tratar el tema de la transmisión de la vida humana. Es un tema que voy a empezar la primera parte un poco corto para parar y que puedan preguntar, porque son temas que se prestan para muchas preguntas. Pues bien, el tema no presentaba un mayor problema hasta el siglo pasado. Pues la gente siempre había considerado a lo largo de la historia que los hijos eran una bendición y siempre se deseaba que alguien tuviera una familia numerosa. Cada hijo pues se miraba como, es cierto, era una boca que alimentar, pero también era una brazos para trabajar. Y alguien se consideraba como muy afortunado pues si tenía muchos hijos, a pesar de que las condiciones eran de salubridad había muchísima mortalidad infantil. eh, Eran como muy diferentes. ¿Y cómo ha cambiado nuestra forma de pensar? Porque los hijos actualmente dejaron de ser una bendición y se volvieron una carga, porque cada hijo va, va trayendo una serie de cargas económicas, ¿verdad? Una serie de cargas financieras, y entonces el mundo ha cambiado y entonces la gente se lo piensa y se lo repiensa. Y antes estaba como muy clara la frase del Génesis: henchid la tierra y multiplicad y hacerlo crecer, ¿no? Pero entonces, a partir, sobre todo de los años 60 del siglo pasado, la cosa empezó como a cambiar bastante. Ya desde la antigüedad, pues se usaban algunos métodos anticonceptivos. Se sabe que los egipcios tenían métodos anticonceptivos, usaban algunas sustancias como espermicidas, o sea, sustancias de una acidez elevada, para que las mujeres se colocaban para que se murieran los espermatozoides. Y no me pregunten cómo descubrieron que las heces de cocodrilo eran espermicidas, pero resulta que lo usaban. Y los romanos, pues, ya también empezaron a tener menos hijos. Y esto fue bien interesante porque un estudio que se realizó a través de los años, miraban que todos los imperios, todas las grandes culturas, empezaban una etapa de crecimiento, y el crecimiento iba relacionado con familias numerosas, y la etapa de decadencia del Imperio Romano y de otros imperios coincidía con la aparición del aborto. Entonces, aparentemente, los romanos, por ejemplo, al priorizar los bienes materiales sobre los hijos, empezaron a recurrir a prácticas de aborto. Y el aborto, pues, de forma clandestina, siguió dándose a través del tiempo. En la Edad Media, pues, pues hace unos 500 años, recuerdo muy bien el famoso episodio de que había pues condiciones sociales muy difíciles en Roma, y muchas mujeres romanas tiraban a sus hijos recién nacidos al río Tíber. Y entonces el Papa, para evitar esto, entonces puso a disposición una especie de ventanilla del Vaticano, que daba con el Vaticano, donde una mujer que no pudiera mantener su hijo lo dejaba en la ventanilla, y entonces era recogido por unas monjas que lo creaban y lo alimentaban. Y era una ventanilla en forma redonda, entonces se conoció como la rota romana, la redonda romana. Y lo increíble de la historia fue que cuando Martín Lutero hizo su famoso peregrinación a Roma, su viaje a Roma, cuando vio esa ventana y se asomó y vio a las monjas chineando bebés, pensó que todos eran hijos del Papa. Entonces hay que ver el nivel de prejuicio que tenía Martín Lutero cuando llegó a Roma. Y esto pues se dio a lo largo de la historia. Luego, pues ya en la edad ya para el Renacimiento y posterior después, se sabe que famosos personajes como Casanova usaban preservativos hechos de tripas de animales, etcétera, etcétera. Entonces, y los preservativos empezaron a usar a principios del siglo, sobre todo se les daba a los soldados que iban a la guerra para que no se contagiaran de enfermedades venéreas.
Pero fue hasta los años 60 donde ocurrió un cambio importante, que fue cuando creo que fueron los franceses, inventaron la píldora anticonceptiva para liberar a la mujer de toda esta como presión de tener hijos. Y esto dio paso a lo que en los años 60 se conoció como la revolución sexual, en la cual, pues, al haber este avance científico, más la idea que había en la gente que estaban viviendo una modernidad después de la Segunda Guerra Mundial, más el movimiento hippie, hizo que la gente, pues, dijera, bueno, podemos tener relaciones sexuales sin preocuparnos por los embarazos. La verdad es que los embarazos siguieron surgiendo porque, pues, la gente empezó en un ambiente de liberación sexual y a veces tomaban la pastilla, a veces no. Entonces, y obviamente finalmente esto llevó pues con una campaña de otros sistemas anticonceptivos hasta que llegó en la aprobación del aborto en muchos países. En medio de estos ambientes, antes de que el aborto fuera aprobado en muchos países, que digamos para tiempos que el Papa Pablo VI tomó cartas en el asunto en 1968, ya la Unión Soviética había aprobado el aborto desde los años 20 y en los países de la esfera soviética se usaba. Y en la Alemania nazi también, ¿verdad? Donde no había como muchas restricciones. Y en Inglaterra pues también surge muy rápido porque todas estas ideas eugenésicas no son propias de los alemanes nazis, sino que los alemanes se basaron en las ideas eugenésicas de los ingleses, con su colonialismo, y entonces ellos se consideraban una raza superior a las colonias británicas. Entonces empieza a surgir esa idea de que nosotros estamos más evolucionados que los demás, junto con las ideas de Darwin, etcétera, etcétera. Pues bien, pues esta pastilla pues va dando y resulta que la pastilla surge, pero había pues toda un asunto de que no se sabía si la pastilla era lícita o no lícita usarla, si moralmente lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Ya para ese entonces se hablaba, ya se empezaba a hablar, aunque esto surge después como más adelante, el famoso problema del mito de la superpoblación, que ya para los años 70 el mito de la superpoblación se había extendido muchísimo y habían muchas películas post-apocalípticas en las cuales la gente, pues hay una famosa que se llama Soylent Green con Charlton Heston, en la cual la gente ya se comía entre ellos porque ya no había suficiente comida en el mundo por la superpoblación. Entonces, con este mito de la superpoblación, recuerdo muy bien un análisis que se hizo en los años 90, creo que en el 94, 93, creo que en el 93 había un estudio hecho que toda la población del planeta Tierra cabía en el estado de Texas con no sé cuántos kilómetros para cada quien. Entonces, la superpoblación siempre fue como un mito que se vendió muy bien. Lo cierto es que habían como una serie de intereses de los países desarrollados para que no creciera la población en lo que se llamó el famoso informe Kissinger de 1975, que Henry Kissinger hace, del peligro del crecimiento de la población al sur de la frontera norteamericana. Y con esa famosa ayuda que venía en los años 60, en tiempos de Kennedy y un poco después, que era la Alianza para el Progreso, entonces mucha de la ayuda norteamericana estaba supeditada a programas de control de población. Pues en medio de todo esto, pues no se sabía muy bien la moral del uso de la pastilla. Y entonces aquí vamos un poco a tratar de explicar esto. Obviamente la moral de la transmisión de la vida humana se entiende bien en el matrimonio, ¿verdad? Y es como absolutamente lógico que un bebé nazca de un papá y una mamá. Y aquí hay un punto fundamental que hay que dejar claro. No existe el derecho a tener hijos. Ese derecho no existe. Aunque vivimos en una sociedad donde todos son derechos, ¿verdad? Y todo el mundo quiere mi derecho a esto, mi derecho a lo otro, mi derecho a aquello.
En realidad, yo no puedo tener derecho a obtener para mí una vida humana, por el increíble valor que tiene una vida humana, por el inmenso valor. O sea, es que una vida humana vale, para nosotros los católicos, la sangre de Cristo. Pero yo no puedo tener derecho nadie tiene derecho a hijos. Pero todo niño tiene derecho a tener papás. En consecuencia, los hijos son un regalo y un don de Dios. Y así se tienen que ver. Entonces, los fines del matrimonio tienen dos finalidades. Una finalidad primaria, lo específico del matrimonio lo distingue de otras estructuras sociales, y la finalidad primaria del matrimonio es la consecución de la vida, o sea, que vengan bebés, que vengan niños para renovación de la sociedad, para preservación de la raza humana, para lo que quieran. Es lo lógico que la gente se case y tenga hijos. El amor no es un fin en sí mismo del matrimonio, sino un fundamento contenido en los fines, ¿ok? De modo que se puede dar un matrimonio absolutamente legal, válido a los ojos de Dios, sin que haya amor. ¿Verdad? El amor no es requisito en ningún lado. Sin embargo, en nuestra visión moderna, romántica, todo tiene que girar en torno al sentimentalismo del amor. Y si no hay amor, pues no puede haber matrimonio. Entonces, ahí vamos viendo que en la mentalidad moderna, pues algunas cosas están un poco raras. Obviamente no se debe dar, y un matrimonio forzado, coaccionado, sin el uso de la libertad humana, es un matrimonio nulo, es un matrimonio que no existe. Pero una cosa es el uso de mi libertad y otra cosa es el amor y el enamoramiento. Son dos cosas diferentes. De modo que un matrimonio no se puede dar sin libertad, pero sí se puede dar sin amor. Y ahí vemos cómo a lo largo de la historia, pues a la mayor parte de la historia, las personas se casaban casi sin conocerse. ¿Okay? Entonces simplemente le decían a la muchachita, mira, aquel que vaya, ¿lo ves? Sí, él va a ser tu marido, ¿verdad? Y la cosa funcionaba, y a veces surgía el amor después, a veces no surgía, etcétera, etcétera. Y el fin secundario, que no es específico, pero también es fruto del amor, que es la ayuda mutua. ¿Ok? Primero, el fin principal es que exista un sitio donde pueda preservarse la futura vida con un papá y una mamá que van a generar una ayuda mutua entre ellos para sacar adelante ese bebé. Y dentro del matrimonio está una cosa que está completamente inseparable, que es el acto conyugal, ¿ok? Que se dice que un matrimonio está completo cuando se consuma el matrimonio, que la consumación se da en el acto conyugal. Por esa razón es que algunas veces en algunas prácticas de la nobleza, en la Edad Media y en el pasado, incluían que cuando los esposos se casaban, cuando el príncipe o el rey se casaba con la princesa futura reina, habían varios miembros de la corte que estaban viendo cómo se consumaba el acto sexual, ¿verdad? Porque eso garantizaba la unión de los reinos, etcétera, etcétera. Esto tiene dos aspectos principales, el acto sexual, que son inseparables. Y este es el punto central donde, aquí es donde la mula botó a Genaro, de la gente que no lo puede entender. Estas finalidades del acto sexual son inseparables, no se pueden separar. Un aspecto es la unión amorosa, que es el aspecto unitivo, la unión íntima de los esposos. Esa unión íntima va fomentando la cooperación, la amistad, el tener un solo rumbo en la vida. Y dos, el segundo aspecto que no se puede disociar, que es el aspecto procreativo. O sea que el acto sexual debe estar, en estas palabras que hay que metérselas en la cabeza, abierto a la vida. ¿Ok? Abierto a la vida como un regalo de Dios, como una posibilidad que Dios me puede mandar. Vamos a explicar más adelante en la siguiente clase
un poco más vamos a profundizar en esto. Pero ahorita lo que quiero aclarar es este punto. Luego llegamos al año de 1968 y el Papa Pablo VI, pues el asunto estaba como en tela de juicio porque ya se había desatado como la polémica. ¿Esto se puede usar o esto no se puede usar? Porque obviamente había una contradicción seria con las palabras del Génesis y entonces había un grupo importante, un grupo mayoritario de teólogos que le decían al Papa, esto sí se puede usar. Esto sí, úselo, no hay problema, hay mucha gente en el mundo, la economía, que la familia, que y había un grupo menor, que esta historia se sabía, pero se volvió muy popular en el 2018, que se celebraban los 50 años de la Humane Vitae. Un grupo más pequeño, con un reporte más pequeño, pero teológicamente más fundamentado, que decía el Papa, no, el uso de anticonceptivos es inmoral. Pues entre los cardenales que revisaron esto estaba el cardenal Voltigua, ¿verdad? Karol Wojtyła, el futuro Juan Pablo II, y el cardenal Voltigua decía que a la Humane Vitae le faltaba un sustento filosófico, un poco más. Después vamos a ver más adelante que el propio cardenal Voltigua no se queda de brazos cruzados y extiende su propio libro, que es un libro buenísimo, que es que se llama Amor y Responsabilidad. Okay, que en Amor y Responsabilidad el cardenal Voltigua da como un sustento filosófico a entender estas dos cosas que son inseparables, el amor y la responsabilidad. Entonces Pablo VI enciende esta encíclica en medio de la revolución hippie y en medio de todo aquel montón de cosas que estaban ocurriendo en la iglesia, producto del Concilio Vaticano II mal entendido y que llevó a Pablo VI a decir, el humo del anticristo ha entrado en la iglesia. Entonces, pues Pablo VI tiene los dos informes y cuenta la historia que pasa la noche entera en oración pidiendo iluminación al Espíritu Santo sobre cuál de los dos informes preparar y generar una carta encíclica. Y cuenta que con las luces del amanecer el Espíritu Santo le fue aclarando y entonces decide publicar la Humane Vitae o la vida humana, la encíclica Humane Vitae, en el cual hablaba de es sumamente reveladora la Humane Vitae, todos los problemas que tenemos actualmente están profetizados por la Humane Vitae y sobre lo que es la degradación moral que incluiría la manipulación de la transmisión de la vida humana y sacar a Dios de la ecuación. Porque con esto lo que los seres humanos estamos haciendo, mira Dios, yo aquí no quiero que tú te metas. Aquí mando yo y hago lo que yo quiera. Y era un poco, recuerdo esa frase que me decía una amiga mía, que estaba llevando una vida de comunidad, ¿verdad? Y que en sus ratos de oración le decía al Señor, Señor, toma control de mi vida, pero que en la parte sexual y reproductiva se dio cuenta ella un día que le decía, pero aquí no te metas. Aquí no te metas. Toma control de mi vida, pero en esto no. Aquí mando yo. Entonces se dio cuenta que era una farsa, ¿no? Que era una farsa, que su vida era una mentira, porque le estaba diciendo a nuestro Señor pues que no, que se tomaba pastillas, no me acuerdo qué método usaba. Ya los métodos habrá que irlos aclarando uno por uno, porque la gente tiene dudas sobre uno o sobre otro método. En general, cualquier cosa que vaya en contra de la naturaleza humana no es lícita. Que vaya en contra de la naturaleza no es lícita. Vamos a ver más adelante que la naturaleza misma nos da unas luces sabiendo que la mujer tiene periodos de fertilidad y periodos de no fertilidad en los cuales, haciendo uso de la naturaleza, un matrimonio por causas graves, repito, por causas graves, podría decidir no tener hijos en algún momento de la vida. Pero todo esto pues, lo veremos un poquito más adelante. Entonces Pablo VI publica en el 68 la Humane Vitae y obviamente todos la agarraron contra Pablo VI. O sea, Pablo VI tenía en ese entonces, creo que habían
en el mundo unos 650, 700 millones de católicos, y Pablo VI se dio cuenta que lo que estaba publicando iba contra el querer de millones de católicos, ¿verdad? De millones, y que querían una solución fácil, una salida rápida, una respuesta populista, llamamos así del Papa, querían una respuesta populista, que el Papa fuera acorde con lo que la gente quería, que no queremos tener hijos. Igual, esa fue la última encíclica que publicó Pablo VI. Pablo VI antes de eso había publicado 5 encíclicas y después del 68 nunca más, porque la publicación de Humanae Vitae, el demonio se la cobró, y ahí en adelante pues podemos llamar que Pablo VI, hoy San Pablo VI, fue un papa mártir, porque todos los días la prensa le daba duro, la prensa le dio duro hasta el momento de su muerte casi. Los sacerdotes se le revelaban en todos lados del mundo, era un desastre espantoso. Los mismos cardenales, muchos se le pusieron en contra, obispos, y el detonante fue esto, porque el demonio le salió el tiro por la culata. El Papa, asistido por el Espíritu Santo, dejó las cosas claras. Y más adelante Juan Pablo II da este sustento con este libro Amor y Responsabilidad, que se puede conseguir gratis en internet, y les recomiendo que se lea, ¿no? Porque es un libro como muy interesante del cardenal Voltila, en el cual da unos aspectos filosóficos para entender estas dos dimensiones que son absolutamente inseparables de lo que es la transmisión de la vida humana. Es que si nos ponemos a pensar un poquito, traer una vida al mundo, ¿qué implica? Qué enorme responsabilidad. Y puedo tener todo el oro del mundo, o sea, puedo tener todas las riquezas, pero nada se puede comparar a la increíble alegría de que Dios me dé un hijo para poder sacarlo adelante, para ver cómo hago para llevar este hijo al cielo, para que el número de los elegidos de Dios en el cielo se incrementen. Y yo soy, por eso es que nosotros somos procreadores, porque cooperamos con Dios en la creación. Y hay que tener claro que hay dos formas únicamente de cooperar con Dios en la creación. Una es trayendo bebés al mundo, y la segunda es con el trabajo, haciendo bien nuestro trabajo. Y entonces, por eso es que somos procreadores. Y como les decía, no existe el derecho a tener hijos, cada hijo es una bendición. Y por eso también, qué triste es que algunas personas, ya sea por desconocimiento, no quieran, o por egoísmo, no quieran tener hijos. O decidan cortar la vida de un hijo que viene. No estamos entendiendo el increíble valor de la vida humana, lo inviolable de la vida humana, que tanto hablaba las Naciones Unidas de los derechos humanos y tanto gritamos por los derechos humanos, pero aparentemente hay unos humanos que no tienen derechos, ¿verdad? Hay una serie de humanos que no tienen derechos. Y de ahí vamos a ir viendo pues aspectos como la fecundación in vitro y otros. Entonces voy a parar aquí para que podamos dar paso a algunas preguntas, y pues rezamos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén.